gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estoy probando como otro setup de grabación porque la cámara nueva que compré, no sé, no está filmando HD. Es una mierda, básicamente. O sea, la compré por Amazon y tal, pero no tiene calidad. Creo que se graba mucho mejor, se ve mucho mejor desde este teléfono. Sin duda, tipo, puse una luz con un poquito de luz natural y bueno, nada, vamos a... Este va a ser, digamos, el nuevo setup con este micrófono como para mejorar un poquito, aunque sea la calidad del audio, porque muchos de los videos estaban quedando en la edición que solamente se escuchaba por un audífono y en el otro no. No soy editora de contenidos, entonces es como que empiezo a ver que algo tan simple se está complicando, así que vamos a volver a lo básico. Voy a utilizar solamente este micrófono, mi móvil, hasta nuevo aviso. En el video de hoy, luego de esa introducción larga de más, debo decir, quiero contarles 15 cosas que aprendí emigrando. Es uno de esos videos tipo potentes, donde les cuento un poquito mis desgracias, pero también la gran enseñanza que me dejó vivir esa aventura en particular, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera, que es la resiliencia, ¿sí? Que con esto tengo mucho para decir. Voy a leer primero lo que me anoté. Es decir, tu capacidad de aguantar ante la adversidad. O sea... Obvio, ¿qué me estás diciendo, Elena? ¿Me estás explicando qué es la resiliencia? Sí, pero es importante. Ay, es un loco porque tengo la ventana enfrente y la gente me está viendo cómo grabo, pero nada, focus en ustedes. Si tenés el proyecto de emigrar, ¿sí? Y me estás viendo desde donde sea, en tu casa, en tu país de origen y tal, vas a necesitar de esta herramienta en realidad para la vida, pero más todavía si te vas a animar a cruzar una frontera, irte de tu país y estar lejos de, digamos, todo un sostén. Déjame decirte que vas a precisar de esta herramienta. Yo la utilicé y la sigo utilizando, sobre todo... ¿sabes? Cuando algunos proyectos no se dan y como que te tumban y de repente decís, como que le perdés el rumbo de alguna manera y te olvidas por qué estás acá, ¿no? Entonces es un poco esa resiliencia de decir, no importa lo que sea que tenga enfrente, yo lo puedo superar porque tengo un porqué que es muy enorme, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, resiliencia, check, la tienen que tener sí o sí a la hora de emigrar. Bien, foco. Foco. Tiene que ver con esto. Es decir, no nos termina de tumbar, que ya nos viene la otra ola de cosas que tenemos que resolver. Y estás ahí aguantando. Vas a necesitar poner foco. Es decir, de todas las cosas que te van a ir viniendo, como por ejemplo en su momento en mi primer migración, y digo mi primer porque para el que no me conoce le cuento que el primer año que yo me fui de Argentina estuve viviendo en 3 países diferentes en el mismo año y me mudé 9 veces en total. Se podrán imaginar el cambio de contextos, personas y situaciones que tuve haciendo esa gran locura. Todo básicamente porque era un modo de supervivencia, de haber migrado con lo que se puede, que muchas veces lo que se puede no sería lo óptimo para poder hacer un proyecto de esa magnitud. Creo que si estás, y eso es un consejo, si estás más o menos contento donde estás o te sentís apoyado y tal, y tenés el proyecto de irte, hacelo. Te invito a que lo hagas, pero si tenés la posibilidad de que un contexto te soporte y puedas juntar más dinero y no tener tanto apuro a la hora de ejecutar el proyecto, te diré que es mejor. Es decir, ahorren
lo más que puedan y no se vayan con lo mínimo porque la van a pasar mal, ¿sí? A veces lo mínimo es para nosotros lo máximo y es todo lo que pudimos juntar, hacer, lograr, y eso es válido. Pero para aquellos que la vida les dio unas cartas un poquito más favorables, sí, creo que lo mejor que pueden hacer es administrarse para irse realmente con una buena cantidad de dinero, ¿sí? Que yo creo en mi cabeza, yo emigré con 1.000 euros, creo que hubiera sido espectacular emigrar con 6.000, por ejemplo, ¿no? Y habrá quienes emigran con 10.000 o con más o con trabajo, ¿sí? Hay diferentes formas de emigrar, no es que hay algunas que estén bien, otras que estén mal, sí creo que uno emigra de la manera en la que puede, ¿verdad? Entonces, para el que le toca hacerlo así, ok, sos muy fuerte. Para el que tiene la posibilidad de irse mejor, organícense y váyanse mejor, ¿sí? Bueno, nada, a eso iba, el foco. Te van oleadas de problemas, de situaciones y de cosas. No pierdas tu foco, no pierdas lo que es importante, ¿sí? En Andorra, que fue mi primer destino, lo importante y el foco era conseguir un empleo. Éramos en total 6 personas que habían querido hacer ese proyecto. Yo en esa casa vivía con amigos y vivía con mi hermano, en la casa que alquilamos en Andorra. Y de los 6, la única persona que consiguió empleo fui yo. El resto se fue. Algunos se fueron y fue súper bien, o sea, en plan estratégicos al irse. Pero acá va un poco de esto, ¿no? De todo el contexto se está cayendo, todo se está desmoronando, pero vos, sin embargo, tenés tu foco puesto, ¿sí? En mi caso no tenía estas posibilidades, era Andorra o Portugal en ese momento, pero ya no teníamos más dinero para movernos a otro país y empezar otra vez ese proyecto. Ya habíamos invertido casi 2 meses en Andorra, así que fue como, ok, a darlo todo y no importa qué pase, lo voy a sostener. Y déjenme contarles que fue súper difícil. Pero no me quiero embarrar en contar estas historias. Lo importante es que te quedes con eso. Ser resiliente y poner foco. No le des tanta bolilla al contexto, a no ser que ese contexto te presente una oportunidad que digas, tengo los recursos y me parece más estratégico dejar esto e ir por lo otro. Ahí está ok. Pero si sabes que no tenés de dónde más tirar, bueno, vas a tener que darlo todo y más. Bien, siguiente. Coraje, ok. Va más de lo mismo. Si bien uno cuando emigra, o nosotros, por lo menos en nuestro caso, vinimos teníamos un ticket de ida y un ticket de vuelta. Pudimos haber aguantado hasta el ticket de vuelta y volver en enero, o sea, habiendo completado 3 meses en el extranjero y que hayan sido unas vacaciones y volver con las manos vacías. Pero creo que y acá voy a poner el ejemplo de mi hermano, porque en mi caso yo conseguí empleo antes de que llegara esa fecha de enero, pero mi hermano dejó pasar la fecha, sin tener trabajo, nada, dejó pasar la fecha. Entonces, bueno, si bien con ayudas y tal, luego consiguió y al final consiguió en Portugal. Creo que es un ejemplo, puede ser, de eso, de poner coraje, de creer en el proyecto, aunque esté bastante complicado todo, ¿verdad? Así que tener coraje, vamos a dejarlo así, tener coraje es una gran herramienta. Es una gran herramienta. A mí me pasó también cuando terminé la temporada en Andorra. Mi hermano ya tenía trabajo en Portugal y en vez de quedarme acá, donde él tenía trabajo y donde quizás me pudieron haber apadronado más, y lo digo así por todo un contexto y una historia, decidí igual irme a Malta a estudiar inglés porque mi objetivo y mi foco estaba en estudiar inglés, ¿sí?
que después voy a hacer un video de por qué creo que es fundamentalmente importante el inglés, y no solo para quienes inmigran, disculpen, sino para quienes desean un futuro mejor. Bien, entonces hasta ahora tenemos resiliencia, foco y coraje. Bien. Cuarta, son 15, gente, son 15. Voy a intentar meterle... ¡Ay, son 11 minutos! ¿Por qué soy así? Estrategia, ya lo mencioné antes, lo voy a leer. Y bueno, y acá puse entre paréntesis un ejemplo de que uno de mis primeros trabajos fue en Portugal, por ejemplo, fue en limpieza. Y fui a hablarle a mi jefa en ese momento, a decirle que tipo nada, me saque de ese puesto, que quería estar de cara al cliente, a la gente, que yo aparte tenía conocimientos de café y que hubiera estado genial que me ponga como barista en lo que era su cafetería, porque ella tenía un hotel y tenía una cafetería, y la mujer accedió. Solamente que después terminé renunciando, nunca trabajé en esa área porque me dijo como, bueno, dame un tiempo, no sé qué. Yo la verdad renuncié, ya era mi momento de renunciar. A partir de ahí trabajé en una taberna que fue horrible, pero trabajé un mes porque esta persona, bueno, nada, aprovechó el mes de prueba y me echó. Era una persona que acostumbraba mucho a hacer eso, era contratar a alguien, echarla, contratar a alguien, echarla. ¿Viste? Cuando empezás a como a ver así, decís, uy, la próxima voy a ser yo y estoy segura. Bueno, dicho y hecho, así fue. Pero todo eso de pasar de limpiar, a hablar con mi jefa, a moverme como de puesto, después trabajar en un lugar donde tenía más interacción con los clientes, sobre todo en inglés, para de ahí pasar a lo que fue la enoteca, sí, que era una enoteca súper reconocida acá en la Ribera, donde fue 10 meses de trabajo, que ganaba muchísimo más, pero inimaginable más de lo que ganaba en Early, y no porque la empresa me fuera a pagar más, sino porque me hacía las propinas con los clientes. Y eso es una de las cosas que suceden, ¿verdad? O sea, quien está en cocina o quien está en limpieza o quien está como haciendo una actividad fija sabe que tiene su sueldo y solamente depende de su fucking sueldo. Ahora, cuando trabajas de cara al cliente, si bien es mucho más complicado y tiene, digamos, mucho más... Tenés que tener más habilidades blandas. Esto es un tema, no es para cualquiera. Pero si lo lográs y aparte tipo vas mejorando en idiomas, tanto en portugués, en inglés, la verdad que es una experiencia como expansiva. Porque ganás más dinero, si bien te quemás más la cabeza, ganás más dinero, pero aprendés mucho más. Entonces, yo lo recomiendo, sobre todo en países como Portugal, que son tan así hoteleros, me explico, y tan de turismo y eso. Así que bueno, nada. Y eso me posibilitó después trabajar en un resort 5 estrellas donde me pagaban alojamiento y comida en Portugal, ¿sí? Si bien después todos sabemos que es muy difícil y que uno renuncia y va e intenta en otro lado. Eso lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, a lo que iba con este punto es a la estrategia. Tener un plan, ejecutalo. Muchas veces tenés que dar un paso hacia atrás. Es decir, irte a un lugar que a lo mejor no te pague tan bien, pero que te enseñen una habilidad para después moverte para otro, ¿sí? Por ejemplo, en esta taberna de mierda que trabajé, todos los clientes hablaban inglés. Y yo hablaba inglés todos los días. Y eso después me habilitó a tener una entrevista en inglés en la enoteca para trabajar en la enoteca, ¿sí? Que ganaba muchísimo más que en la taberna o que de limpieza en su momento. Entonces como que todo va cobrando sentido. Vos tenés que como medio como no dejarte llevar, pero sí confiar en el proceso. Bien, no te desvíes, volvemos siempre a lo mismo. Tené en cuenta siempre por qué haces cada paso y anda haciendo como las conexiones para cada vez estar mejor, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos 5: resiliencia, foco, coraje, estrategia, no desviarse, que podríamos resumirlo a no distraerse. 6, acá ya empezamos como a profundizar un poquito. Cuida tu energía. Estás afuera, estás sola, va a haber mucha gente que se va a querer alimentar de tu energía, ¿sí? Así que cuídala.
Yo sé que parece como medio flash esto, pero posta, haceme caso. Te vas a encontrar de todo. ¿Qué más? Sé paciente, gente. Sean pacientes. Yo emigré hace 3 años y hace 1 o 1 año y medio más o menos que pude estabilizarme para tener empleos un poquito mejor pagos y de atención al público, es decir, dejar de fregar. ¿Me entienden? Dejar de fregar. Porque no tenía idiomas. Y bueno, y así me fui haciendo. Y el siguiente paso, quizás, de pasar de atención al público, va a ser en un call center remoto en casa, ¿sí? Hablando inglés, y hablando español, y hablando portugués, ¿sí? Vayan poco a poco. Yo hice un montón de videos de inserción laboral en lo que son como áreas específicas del mundo corporativo. Tuve grandes resultados. Tuve 7 entrevistas este año. Todas en inglés. No las paso porque no sé hablar bien inglés, ¿sí? Voy a hacer un video después contándoles bien como un poco esa experiencia y también la importancia para aquellos que todavía no despertaron y no le dan bolilla al inglés, la importancia de saber inglés. Y no es algo que se pueda tipo aprender de la noche a la mañana, ¿sí? No. Bien, continuemos. Bueno, ser paciente ya lo dije. Estudiar inglés es el siguiente punto, el punto número 8. Bueno, este como que es más como algo a tener en cuenta para tipo eso, que te prepares, que es todos los amigos o la gran mayoría están en busca de su propio camino. Déjalos ir, aprende a soltar. Ay, te va a pasar tanto que todas las semanas sean la despedida de... Acostúmbrate. Bueno, y te va a pasar a vos también. Cuando yo estaba viviendo en Malta y me tuve que venir para Portugal, me pasó a mí también. Y era como había hecho un grupo de amigos re lindos y chau chau adiós. Y ahora están todos repartidos por diferentes países. También, bueno, nada, si sos venezolano o venezolana, sabes de lo que te estoy hablando. La mayoría de tus seres queridos están desparramados por todo el mundo. Y los argentinos, bueno, nada, muchos también. Así que algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Si no te sientes cómodo, cambia. No sostengas lo que no vale la pena, ¿sí? Acá va un poco de priorizar el cómo te sentís, ¿sí? Si bien es un desafío totalmente extremo, si vos en un punto sentís que tomaste una decisión errada o que a lo mejor estás en el camino equivocado y que esto no te va a llevar a donde querés sentirte feliz, pleno y demás, bueno, nunca es tarde para pegar el volantazo, a eso voy, ¿sí? Para quienes emigraron y quieren volver, es válido. Para quienes de repente ya migraron y están trabajando en un área que no les gusta, tienen el derecho de mover el orto y cambiar su destino. A eso voy, ¿sí? Siempre tenemos como esa capacidad de cambiar. No se tienen que olvidar lo poderosos que podemos llegar a ser, ¿sí? Yo en Argentina dejé mucho para venir y tal, porque sobre todo proyectos personales, dejé mi carrera, bueno, creo que está subido acá al canal el video donde dejé mi carrera universitaria y dejé también mis clases de inglés en ese momento, dejé todo porque puse solamente foco en trabajar, ahorrar e irme. Y después de 3 años, después de 3 años, en marzo va a ser en el 2026, voy a comenzar nuevamente la facultad, teniendo un inglés muchísimo más avanzado. Así que creo que tiene que ver un poco con eso, y acá retomo el tema de la paciencia, que lo mencionamos. Fue como todo un circuito que se hizo, pero que ahora estamos como empezando otra vez a encaminarnos en las cosas que son importantes para mí, ¿sí? Y te va a pasar a vos, que te encamines en las cosas que son importantes para vos, ¿sí? Y bueno, nada, voy a empezar con casi 25, o no, marzo, abril, sí,
voy a empezar con 25 años la facultad. Hay gente que empieza con 30, con 40, o sea, nada, la vida es un loquis. Pero digo, fue necesario postergar eso para cumplir el sueño de estar viviendo afuera, ¿sí? Y a lo mejor hubiera sido más difícil, no lo sé, no lo vamos a saber nunca, pero que yo me quede en Argentina para terminar la carrera, o sea, yo me fui con 21, 22, 23, 24, me hubiera ido a los 24, o sea, la edad que tengo ahora me estaría recién yendo. ¿Para qué? ¿Para quejarme después de que no puedo ejercer mi título? Mejor, no sé, yo lo considero mejor de esta manera. Ya haberme fogueado, haber vivido en varios países, entender un poquito más qué quiero, para decir, ok, ahora sí empiezo la facultad, ahora sé que esto es lo que quiero, sé que es de lo que quiero trabajar. Ya trabajé de esto de manera freelance, entonces me hago una idea y sé que van a ser 4 años invertidos en algo que me gusta y que me apasiona. De la misma manera con el inglés, que empecé odiando el inglés, pero cuando empezás a tener interacciones con gente de afuera y te empezás a comunicar y tal, te empieza a gustar. Porque, claro, obviamente uno se quiere comunicar con las personas. No quiere, tipo, qué sé yo, ser un ermitaño. Así que, bueno, nada. Me perdí. ¿En cuál estábamos? En la 10. Nunca es tarde para pegar el volantazo. 11. Peor sería no tener oportunidad. Si se te presentan, tómala. Y si no puedes, porque aún no estás preparado, vuelve a intentarlo en un año. Bueno, esto también es muy para mí, que tiene que ver con que muchas veces queremos algo, estamos empecinados con algo, con un trabajo, con una ciudad, con vivir en una ciudad, con X cosa, y capaz que se nos presentan las oportunidades y no estamos listos, ¿sí? Y acá es donde digo, bueno, peor sería que no se presente la oportunidad. Por lo menos sabes que las oportunidades se presentan. Ahora, bueno, toma nota y prepárate para que la siguiente vez que se presente la oportunidad estés listo para tomarla. Ese es el principio 11 de las cosas que aprendí emigrando. Principio 12. Sal a caminar y observar el cielo. Nunca olvides por qué estás aquí. Bueno, eso tiene que ver con que todos hicimos un sacrificio muy grande, entonces aprendamos por lo menos a disfrutar, ¿no? O sea, porque de repente estamos como, no, sí, emigré a Europa y ¿para qué? ¿Para estarnos encerrados en un cuarto y no salir a caminar en las calles de Porto? No, estoy acá para caminar, para pasear, para conocer, para pagarme un viajecito en un barquito y hacer la ribera, para tomarme un tren que me lleve a otro destino y conocer un nuevo lugar. Estamos para eso, ¿sí? O sea, no nos olvidemos de la parte de disfrutar, por favor. Bien, principio 13. Vive con incertidumbre y que eso no te quita el sueño. Aprende a relajar. O sea, hay situaciones que no las vas a poder resolver ahora. Entonces es como que si no puedes hacer nada al respecto, relájate, déjalo ir, soltalo. Tiene que ver un poco más con todo lo que venimos hablando. Principio 13, viví con incertidumbre y que eso no te quite el sueño. 14. Al principio, sobre todo, chicos, porque la gente va a decir, ay, emigrar es una mierda. Bueno, yo llevo 3 años fuera y se sabe que los primeros años son los peores. Tipo, los peores. Y que ahora viene lo bueno, ¿no? La Ari que estudia, la Ari que trabaja en algo que le gusta, la Ari que vive en su departamento. Se empiezan a manifestar todas esas cosas. Bueno, cuando te sientas un poco más estable, retoma tus actividades. Bueno, era lo que hablaba, volví a la facultad, retomá las cosas que hacías ya en tu país y que dejaste de hacer por situaciones, porque tocaba, puntuales, que no puedes enfocarte en todo. A veces tenés que dejar cosas de lado para generar otras. 15. Comprueba, esta me encanta y con esta cerramos el video. Dice, comprueba si las limitaciones que crees tener son reales o están solo en tu cabeza. Es decir, aprende a darte cuenta. Muchas veces decimos, no, esto no me sale, no soy bueno,
conozco a alguien que lo hace mejor, o lo que sea, ¿no? Pero date la chance de practicar mucho algo y ponerte a prueba realmente si esto no es para vos. ¿Me explico? Porque si vos practicás y haces la misma actividad todos los días y haces, tarde o temprano muy probablemente tengas resultados, porque lo que te mueve es un poquito esa pasión por eso. Y para mí el que tiene pasión va iterando, va mejorando y después se transforma en un crack en eso. Así que, nada. Hay limitaciones que son verdad igual, por ejemplo, a mí me encanta danzar, me amo danzar. Sin embargo, yo soy como muy dura de cuerpo y me ha pasado de tipo ir a clases de elongación y tal, y que el cuerpo te dice negra hasta ahí. Y bueno, y es la elongación a la que pude llegar con mucho entrenamiento, que obviamente fue mejor que, digamos, el estado cero de mi cuerpo referido a lo que es la elasticidad, pero era una limitación real. Nunca fui flexible, ¿sí? ¿Pude mejorar del cero a ser un poquito mejor? Claro, siempre se puede mejorar. Pero a eso voy. Evaluar cuáles son las limitaciones reales, que decís, no, esto es una limitación real. Es real. O sea, yo sí quiero, por ejemplo, jugar al básquet. No puedo. Entonces, por darte un ejemplo. Cosas reales. Tangibles. Ustedes me entienden, gente. Ustedes me entienden. Pero ponelo a prueba. Ponelo a prueba. Yo lo pongo a prueba todo el tiempo. Me pasa mucho también con el inglés. Que yo decía, yo no puedo hablar. Y cada vez lo hablo mejor. Así que creo que estamos demostrando que no es una limitación real. Está todo en mi cabeza. Así que cada vez que me viene un pensamiento de yo no puedo, yo no entiendo, yo no sé, fuera, porque no es real. La vida me está mostrando que no es real. Antes yo tenía una entrevista laboral en inglés y me pasaba que no podía decir ni hello, cortaba. O sea, esa fue mi primera entrevista, que fue en Malta. Corté, no duró ni siquiera no, duró 10 segundos. O sea, la mina me dijo, ¿me entiendes? Yo, no. Corté así, ¿entendés? Y este año tuve 7 entrevistas que empezaron y finalizaron. Si bien no quedé, por lo menos empezaron y finalizaron. Y llevo estudiando inglés con toda la furia, serían 2 años. Así que o un poco menos, diría que año y medio, así de tipo poner foco en eso y estar estudiando realmente. Así que nada, toda la gente que conozco que habla inglés fluidamente me dice, o sea, yo tengo una amiga que también empezó más grande que yo a los 30 y algo, y me dijo, yo demoré 3 años y medio en hablar inglés. Así que bueno, si yo voy por mi primer año y medio, así arrasando casi los 2, y bueno, me falta un añito y medio, 2 añitos más. Así que bueno, paciencia, ¿qué va a ser? No son cosas que se aprendan, como dijimos, de la noche a la mañana. 30 minutos de video, voy a tener que editar un montón de partes porque lo hice súper largo, gente. Bueno, nada, estas fueron las 15 cosas que aprendí migrando, espero les haya gustado. Si quieren debatir alguna, las pueden poner en los comentarios. Y si tienen ganas de que haga otro video de migrando, ya sea de aquí, de Portugal o lo que fuere, me lo escriben en la cajita de comentarios. Cuídense.